Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. Bueno, como todos los lunes, de nueva cuenta, estamos aquí en Añoranzas de Electricistas. Vamos a alargar el tema porque alzamos cosas en la casa y no encuentro el volumen de Comisión Federal. Sin embargo, eh, sí quiero tratar un tema que resulta eh, que estoy encontrando cada que comento o leo, como en este caso presente el libro de los 100 años de Luz y Fuerza y ahora el libro de los 40 años de Comisión Federal. Antes, de nueva cuenta, agradezco a Radio ESME las facilidades que tienen, la capacidad profesional que realizan para que las añoranzas de electricistas, como dicen ahora, estén en la nube. No sé si es nube, ciberespacio, ondas hercianas, pero bueno, puede llegar a todo mundo que tiene una computadora, incluso que tiene un celular y que tengan YouTube o Facebook. Gracias al equipo de Radio ESME. Y siempre he agradecido al que me propuso la idea de que apareciera tratando esta historia de los electricistas y que yo me hice del rogar o creí que no era pertinente, que no podría. El compañero Felipe Sánchez, que aunque se apellide Sánchez, no somos parientes. Lo conocí hace muchos años, el siglo pasado, como un trabajador más en la calle Salónica. Hay una subestación, hay un taller mecánico, un taller eléctrico, donde reparan todos los transformadores que nosotros conocemos cuando recorrimos las calles de la ciudad. Taller eléctrico se encarga de componer y poner otra vez en función todos los transformadores que de alguna u otra razón se queman, se accidentan, les cae un rayo, choca un camión, lo que sea. Lo reparan, lo acondicionan de nueva cuenta y de nueva cuenta sirve y funciona perfectamente. Bueno, Felipe me invitó, dudé que sí, que no, que cómo le hacía. Y un compañero también que estaba en Radio ESME, que duró 10 años con un programa, La Revolución de las Canas, perdón, La Revolución de las Canas también me dijo que convenía. Bueno, el equipo de Radio ESME me permitió, le hablamos, todo el mundo me recibió bastante bien y desde el 2018, en julio del 2018 empezamos el primer programa semanal de las añoranzas de electricistas. Para no poner la historia contemporánea, historia de los electricistas, es un grato recuerdo de los tiempos de organización y lucha.
Y las añoranzas se deben justo al primer año de funcionamiento del sindicato. Aunque se funda en 1914, en realidad es el 14 de diciembre, 15 días de diciembre y entra 1915. La añoranza realmente empieza en 1915. Y bueno, ¿qué es lo que quiero tratar el tema de ahora? Relativo a los dos libros que he estado presentando y que básicamente lo que les digo es que tanto el de Compañía de Luz como el de Comisión Federal nos tratan una historia oficial. Propiamente podría decir la mitad son mentiras y la mitad es historia, o es historia de aspectos generales, de aspectos casi que superficiales, como si la historia fuera así parejita, 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 sin contradicciones, sin enfrentamientos, sin complicaciones, así suavemente transcurre la historia. Y no es cierto. Pues la historia como nuestra vida, contradictoria, a veces avanza alegremente, a veces es caprichosa, a veces nos hundimos, a veces un buen consejo, una persona amiga, un esfuerzo que hacemos, pero no, la historia no es lineal, como siempre en progreso. La historia es contradictoria, llena de contradicciones, pues la historia particular se vincula a la general, en fin. Pero la historia de los libros que hemos contado es una historia de ese tipo. No hay contradicciones, no hay errores, todo es perfecto. Y hay interpretación histórica o hay errores de quien cuenta la historia que tenemos que platicar. Miren, por ejemplo, muchos han de conocer este libro. Son dos tomos. Se llama Historia de la industria eléctrica en México en dos tomos. Está hecha, según esto, en y por la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa. En realidad, casi todo el mundo conoce esta obra como que fue de Enrique de la Garza Toledo. En ese tiempo era el que dirigía el posgrado de la UAM Iztapalapa. Y todo el mundo la presenta y la conoce como la obra de Enrique de la Garza, a pesar de que aquí dentro, bueno, que aquí en la portada nada más aparecen los nombres de los autores. El que logró reunir a un grupo de personas para trabajar y que ese grupo de personas, cada uno en lo particular, escribió una de las partes de los tomos, solo se mencionan en esta portada.
Luego, tanto en el índice como al inicio de cada capítulo, se olvidaron los nombres. No se pusieron. No se pusieron los nombres. Por ejemplo, el capítulo 2, al capítulo 2 que se llama El cardenismo, no tiene autor. El capítulo 1, la formación de la industria eléctrica, tampoco tiene autor. En la portada están los nombres. En primer lugar, Enrique de la Garza. En segundo lugar, Javier Melgoza, su compadre. Compañero, amigo, compadre, han trabajado juntos muchos años. Después, Liliana de la Garza, hermana de Enrique de la Garza. O sea, los tres primeros, como dirían en el barrio, son compinches. Enrique de la Garza, Javier Melgoza y Liliana de la Garza. Son compinches. Encabezan la lista de los nombres. Después siguen Enrique Laviada, Mario Trujillo Bolio, su servidor Víctor Sánchez Sánchez, Raúl Corral, Héctor Amazcua, Rafael Reyes y Graco Rojo. Cada uno de nosotros hizo una parte. Pero dentro, la decisión de no poner nombres fue de Enrique de la Garza. Y en la presentación menciona, no dice realmente quién escribe cada uno de los capítulos. Por lo pronto dice que el subsidio que se dio, quien puso el dinero para esta investigación, fue la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal. El Estado, el gobierno, la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, la Comisión Federal de Electricidad y los oficios de la Metropolitana. En realidad era jefe él de posgrado y nos conocía a estos compañeros que estuvimos aquí. Dice la dirección del proyecto Enrique de la Garza, el diseño del proyecto Enrique de la Garza y el seguimiento Enrique de la Garza. Y en vez de decir que cada capítulo fue hecho por una persona y que a cada persona nos dijera es sociólogo, es economista, es politólogo, dice así: la recopilación de la información y la redacción de monografías preliminares se realizó de la siguiente manera: cambio tecnológico en la industria eléctrica, Javier Melgoza; datos económicos de la rama, Raúl Corral; legislación relativa a la industria eléctrica e historia de las empresas, Liliana de la Garza Toledo. Por eso es su hermano, tiene los dos apellidos. Movimiento Obrero Electricista, Enrique Laviada, Mario Trujillo Bolio; características de la fuerza de trabajo, Graco Rojo Curiel; estructura
organización de la empresa, Rafael Reyes, la comparación de la contratación colectiva, Héctor Amezcua, y dice, se dispuso también un informe acerca del periodo comprendido del surgimiento a 1934, elaborada por Víctor Sánchez. Ahí se acaban las menciones. Y es lo primero que hay que mencionar. No se destaca realmente la colaboración de cada uno de quienes estuvimos ahí. Porque al final dice, perdón, se me olvidó leer lo último, dice que hubo alumnos que trabajaron para hacer fichas y la redacción final es de Enrique de la Garza. No me lo imagino de editor o de redactor oficial, de jefe de redacción, corrigiendo textos, viendo toda la obra punto por punto, coma con párrafo, párrafo. Pero entonces, con ese último renglón se adjudica toda la obra. En especial, insisto, porque cada capítulo que uno revisa se pudo haber puesto un asterisco y a pie de página que dijera, no elaboración si quiere, por lo menos que dijera con la colaboración de Sutanito, con la colaboración de Mario Trujillo Bolio, por ejemplo. Capítulo 1 hasta 1934 de Víctor Sánchez. No está así y todo el mundo siempre ha creído que es una obra de Enrique de la Garza. Y si podría ser, yo revisara para añoranzas de electricistas algunos de los capítulos. Tiene una característica y por eso lo trajo a colación esta persona, porque buena parte de los capítulos, o a lo mejor si digo la redacción de Enrique de la Garza, es una historia oficial. No hay elementos que choquen, que traslucen, que digan. Por ejemplo, el conflicto de la tendencia democrática que se trata aquí está vista en una sola perspectiva de los propios protagonistas de la tendencia democrática. Rafael Galván, la revista Solidaridad y la antropóloga Silvia Gómez Tagle. Todos siguiendo la perspectiva única y exclusiva de los propios compañeros de la tendencia democrática. Es decir, si tú haces un trabajo solamente con la revista Solidaridad, solo tienes una perspectiva, la de la propia tendencia democrática, la historia oficial. Si solo consigues los datos oficiales de Comisión Federal, solo vas a tener una versión exclusiva, la de Comisión Federal de Electricidad. Y así están estos libros. Recuerdo un autor en mis años de inicio de estudiante de la facultad,
en mis primeras lecturas para iniciarse uno de la izquierda, que recomendaba que no tengamos culto a los libros. Hay que acabar con el culto a los libros. No porque esté escrito, no porque hay dos tomos de la historia de la industria eléctrica en México, todo es verdad. Capacidad crítica, pensamiento crítico, lectura con precisión, concreta, una revisión clara del libro. Por ejemplo, a partir de la mitad del tomo uno y todo el tomo 2, no sé cómo les ocurrió, pero sucedió y se puede consultar el libro. Encontraron un libro de Thompson. Ay, creo que no está en la bibliografía, creo que no hay al final bibliografía, permítanme, deje checo. No, no hay bibliografía general, pero lo que les quiero decir es que toda la historia del movimiento obrero electricista, que aparece desde Mark Thompson, sí, está aquí. Está, no, pues todo el tomo 2, básicamente. Déjenme encuentro la primer cita y a partir de ahí dice Thompson, Lockseed, Ibidem. El libro se llama, a partir de la cita 2, todo este tomo, en la parte que quieran que mencione, es Mark Elliot Thompson, The Development of Unionism Among Mexican Electric Workers, es decir, el desarrollo del sindicalismo entre los trabajadores electricistas. Tesis doctoral de filosofía en la Universidad de Cornell. Se presentó la tesis en 1976. Y según indica la nota 1, la cita 1, hay un capítulo que se llama Los electricistas de la tendencia democrática. Y está ahí. Y todo lo que se refiere al SUTER y a la tendencia democrática está basada en la revista Solidaridad que editaba el Stern. Por ejemplo, a mí siempre me llamó la atención en todos estos libros, en el sindicato de la Comisión Federal, desde el inicio solo hubo un secretario general. Antes de Esther hubo una federación de trabajadores electricistas. Desde el 36-38 ya había esa federación. Surge de una división. El Sindicato Mexicano de Electricistas creó la Confederación Nacional de Electricistas Similares en los años 20. En 1933
una disputa por cómo elegir al Comité Central, una disputa por el poder político, hace que se dividan y surge la primera federación. Desp- Después del conflicto o disputa por el poder de 1933, ahí surge Rafael Galván. Y en esa federación de trabajadores de la electricidad y comunicaciones, perdón, de la industria eléctrica y comunicaciones eléctricas, surge Rafael Galván. Y nadie que yo sepa en libros que hemos leído, en especialmente aquí, comenta que desde el inicio en el sindicato del CFE hubo un dirigente, Francisco Pérez Ríos, pero en la federación, luego convertida en Estere, solo hubo un secretario general, Rafael Galván. Y a nadie le llama la atención. Siempre es los democráticos, pero siempre hubo un secretario general. Desde los 30, los 40, los 50, los 60, 72, cuando ya está en pugna la tendencia democrática Rafael Galván. Y nadie revisa estatutos, nadie nos platica cómo son las cosas. ¿Por qué Rafael Galván, perdón, siempre fue el secretario general? ¿Por qué? Ah, entonces pensamos que solo en la industria que controla el Estado y dirige e impone el PRI, porque además los del sindicato de la CFE se afilian a la CTM, Pérez Ríos sí es el malo, es el secretario burócrata, el cacique, el charro. Y Galván, Rafael Galván, que estuvo hasta el 76, de los 30 hasta el 76, 30 años, no fue charro. Pero no nos explica en este libro, pues en esta, alguno de estos dos, cómo eran las votaciones, cómo estaba estructurado el sindicato, por qué siempre ganaba Rafael Galván. Tampoco nos explican, allá no hay una fusión de contratos colectivos. La Federación de Electricistas que dirigía Rafael Galván tenía contratos, más de 30 contratos colectivos, porque ellos se crearon, fundaron la federación a partir de las empresas de energía eléctrica que estaban en los estados. La política de la American Foreign Company, que controlaba toda la industria fuera de la capital, del centro del país, fue crear y controlar a través de empresas regionales o estatales. Y ahí se crearon secciones o divisiones de la Federación de Sindicatos Electricistas. Tendríamos que revisar, e insisto, en estos libros no hay, cómo eran los estatutos. Y de ser posible, una comparación de estatutos ESME, porque en toda esta historia hay tres sindicatos. Sindicato Mexicano de Electricistas, Comisión Federal y su Sindicato Nacional de Electricistas similares, conexos y similares, y el externo. Cuando yo estaba trabajando en la historia del ESME, siempre me llamó la atención dos cosas. El proceso de trabajo de la industria eléctrica es muy similar, sea termoeléctrica, sea hidroeléctrica,
la dinámica concreta, las relaciones sociales de producción en la industria eléctrica o el trabajo y la productividad es la misma. No hay cambios. Cambiaba el patrón, ciertamente, pero en las dos grandes industrias dominantes de American Foreign Company Limited y de Mexican Lion Power Company Limited, dos empresas extranjeras imperialistas, curiosamente hubo sindicatos democráticos. Pero ¿por qué en uno siempre hay cambios periódicos, no solo del secretario general, sino del conjunto de secretarios según sindicato? Y en los otros dos, donde hay uno oficial, digamos, un charro, y uno democrático, desde el inicio hubo Rafael Galván, Rafael Galván, Pérez Ríos y Pérez Ríos. Nunca ha habido una comparativa de contratos colectivos. Solo se hizo en los años 70, antes de la creación del SUTER en 1972. Se hicieron propuestas de unificar y de obtener del conjunto de más de 30 contratos colectivos con América Foreign, del contrato colectivo con Comisión Federal y del contrato colectivo con Compañía de Luz, revisar los contratos y de la revisión comparativa de esos contratos colectivos obtener las mejores cláusulas. Se iban a revisar todas las cláusulas y lo que esa revisión trajera como resultado, las mejores cláusulas iban a formar el contrato colectivo que iba a surgir con el SUTER. En los estatutos iba a ser una gran discusión para ver cuáles eran los estatutos democráticos, porque algunos de los tres podrían tener algunas peripecias, contradicciones, limitaciones. Se iban a hacer sendas reuniones con trabajadores de los tres sindicatos. Pero llama la atención que lo que dice aquí se crea totalmente o particularmente. Es una historia oficial. La historia de la industria eléctrica en Comisión Federal es con documentos de la Comisión Federal de Electricidad. La historia de los sindicatos, por un lado, son leyendo libros sobre los electricistas de CFE y leyendo los propios artículos o revistas del STER. No hay una capacidad integradora de leer más fuentes. Y no hay una muy buena relación, una descripción de cómo son sus asambleas. Entonces, el culto a los libros, hay que tener cuidado. Mao Zedong, y es al autor que me refiero, criticó como la función, la ausencia de capacidad crítica en su Partido Comunista Chino, en los delegados, en los representantes, en la base. No necesitaban leerlo en un libro. Habría que investigar. Si lees un libro, tienes que revisarlo con capacidad crítica, no porque esté aquí, está dicho toda la verdad. Y ya les digo,
He criticado una tesis de maestría y doctorado que dirigieron tanto Milgosa como Enrique de la Garza, porque ellos controlaban los estudios de posgrado en la UAM Iztapalapa. Y les diría de manera sencilla que no tenían, bueno, realmente no lo sé, pero el resultado de una tesis de doctorado y de maestría que yo revisé con calma y a detalle, que la llegué a usar en mis clases para que hubiera una lectura crítica y se captaran los errores, son tesis que dirigieron ellos. Existe, es su formato, su esquema, su proyecto, un capítulo teórico que podríamos decir que es lo más coherente que pueden tener. Todas las tesis que ellos dirigieron, Enrique de la Garza como Javier Melgoza, tienen esa característica. Un buen capítulo teórico que significa que revisan diversos autores que tratan los elementos, no sé cómo trabajen, si con un solo libro para iniciar o si van leyendo 10 libros y de cada uno van sacando elementos teóricos. Integran esas partes teóricas. Y en la otra parte de investigación, varias ocasiones, el capítulo teórico es el grueso, el importante, el que tiene toda la capacidad, que por cierto ya casi no usan a Marx. Se dicen de izquierda y se dicen marxistas, pero a sus alumnos ya no les piden leer a Marx. Hasta el capítulo teórico, que es grueso, y el capítulo de investigación, que normalmente es breve. Normalmente la investigación no concuerda 100%, no se empalma de manera concreta. Y entonces, no porque son doctorados o maestrías, no porque son libros, están hechos con verdad. Por ejemplo, voy a poner dos ejemplos de dos tesis. Una que trata de toda la movilización del ESME en los años recientes se supondría que en toda la organización, pero en realidad solo trabaja la capital de la República. En una parte, en una sección de un capítulo para decir cuál es la identidad general del conjunto de trabajadores electricistas, acudió a una reunión la autora de estas tesis de doctorado de un grupo de electricistas que alguna vez fueron miembros del comité. Eran 12, 13, creo que 14 máximo, 14 personas. Y para confirmar a través de ellos la identidad de los más de 30,000 trabajadores, se confirma o se conforma solamente con la presencia de esas 12 personas. Les saca una hoja como de examen a cada uno y les pide que pongan 5 palabras que definan al ESME. Obviamente, estos sindicalistas, estos militantes acceden. Les parece interesante lo que va a hacer la doctora y ponen sus 5 palabras.
La técnica podría haberse llamado entrevista grupal, entrevista focal, pero no fue una entrevista. Fue solo, díganme palabras, tres, cuatro, cinco, que sean más significativas para definir al ESME. Recoge las 12 hojas donde escribieron los compañeros y de ahí copia 5 palabras, las que más se mencionaron en las 12 hojas. No fue entrevista grupal, no fue entrevista focal, fue la ocurrencia, a ver cuál palabra bonita les gusta. Con esas 5 palabras que obtiene, o sea, si a 12 personas les pidió 5 o les pidió 10, pónganle que les pide 10, son 120 resultados. Pero ella solo escoge 5 resultados, las palabras primeras de la lista, y elabora su conclusión. Esos 5 palabras que escribieron esas 12 personas son la identidad ideológica o la identidad del trabajador electricista en el ESME. ¿Quién le avaló el ejercicio? Los doctores de la UAM. Si hizo 3 entrevistas o 4, con esas 3 o 4 fue suficiente. No hubo una encuesta. Y en una tesis de maestría que trabaja su investigación en Necaxa. Bueno, la técnica esta de reunir personas 10, 12 y hacer el ejercicio lo repitió en Necaxa. Pero curiosamente, alguien en una casa le dice que hubo un viejito que estuvo desde tiempos inmemoriales trabajando para el sindicato, que él aseguró que la idea de la organización sindical, que las bases de la organización sindical en 1914 salió de ese trabajador. Y lo escribe en su tesis de maestría. Dice que el ideólogo o el militante, el trabajador electricista de Necaxa, tuvo, se iluminó de conceptos teóricos y brillantes y con armamento logístico, como se dice ahora, llega a la capital e impulsa el sindicato. Hay ya noticias de los periódicos de 1915 donde se explica cómo surgió el ESME. Este libro de actas, la primera acta del sindicato mexicano dice cómo se funde el ESME. Se hace la asamblea el 14 de diciembre de 1914 y se levanta el acta. Y ahí está. Y ahí no aparece el electricista de Necaxa. Pero ella asegura que la idea original del proyecto político sindical surge en Necaxa. Hay un libro, perdón, hay un periódico del ESME que se reparte en el aniversario, en el primer aniversario del sindicato. El periódico se llama Rojo y Negro. Los 4 números que aparecieron en esa época, hay un artículo, bueno, hay 4 artículos que dan continuidad a la explicación de cómo surgió la idea, la propuesta, la práctica sindical entre los trabajadores de la capital y no en otro lado.
Cuando se funde el ESME todavía no había idea en las divisiones, se había cuatro divisiones. Necaxa, por supuesto, El Oro, Indianilla, perdón, Pachuca, Pachuca, Hidalgo. Y ahí y las divisiones empiezan a surgir en el transcurso de 1915 y se fortalecen en los años 20. Pero hay comisiones de propaganda, de organización que van de la capital a las divisiones para crear, para fortalecer las organizaciones sindicales en las divisiones. Todo esto lo olvida tanto la que hace la investigación en CAXA, la tesista de maestría, como el jurado que revisa. Entonces, revisan cómo obtiene la identidad y le aprueban la técnica. Afirma que un viejito comentó que otro viejito, así dice la tesis, pero el personaje del que habla en Necaxa, que sí existió, era un niño en 1914. No pudo ser, pero la tesis dirigida por Melgoza y Enrique de la Garza se autorizan y se aprueban. Insisto con esa característica. Un capítulo teórico grueso y un capítulo delgado. Y no necesariamente hay congruencia y adaptación entre teoría e investigación práctica. El culto a los libros, digo yo. Con gusto les voy a presentar algún capítulo de aquí y puedo escoger el de la tendencia democrática para que comentemos cómo seguir una sola fuente, en este caso la revista Solidaridad, que edita el propio Stern, no lleva necesariamente a la comprensión cabal, al conocimiento creado, sino una historia oficial. Pues no se puede avanzar en ese sentido, ¿no? La crítica que hacen al secretario general del ESME, Palomino, cuando se firma el contrato tripartita y cuatripartita, pues nada más cuentan que llegó un tal Torres Ordóñez y lo criticó y lo quita. Y se olvida de todo el debate y la discusión que hubo. Se crea una corriente democrática en Puebla que va a llamar Movimiento Democrático Electricista, la ADE, que publica en un periódico y las contradicciones que hubo ahí y la relación que tuvo con el ESME no se trata. También se creó un grupo en las filas del ESME, Acción Democrática Electricista, ADE, igual que en Puebla, Acción Democrática Electricista. Y en el tercer número que se publica como Acción Democrática Electricista, ya aparece gente del ESME escribiendo ahí. Y en ese sentido, pues decimos, hubo una relación, como diría otro viejo autor, desigual y combinada, y no una línea, un trazo lineal de historia y trayectoria, sino así, desigual y combinada. Caprichosamente se construye la historia, como la vida. Así es la vida, de caprichosa. No hay historias lineales. Del punto A al punto B. No hay.
Y por eso uno descubre que no hay nada mejor que hacer una lectura crítica de los libros y que no les tengamos culto, no adoremos. Mao Zedong seguramente no quiso llamarle fetichismo a ese culto de los libros. También se hizo la crítica al culto a la personalidad, que tanto se aplicaría el culto a la personalidad a Galván si de los 30 al 76 fue el único dirigente de los llamados electricistas democráticos. Un día lo trato y vemos qué pasa. Esperemos conseguir los estatutos del Ester y averiguar qué sucedía. O un día presentar los estatutos del SUTER para que sepamos por qué hay impedimentos reales que están ahí en las leyes propias del sindicato, sus estatutos. Sí, me atrevería más, pero eso era con calma, es la comparación de estatutos de el Sindicato Nacional, de la Federación y del ESME, o si se puede, estatutos del SUTER, cuando va a surgir la tendencia democrática, o del ESME, los dos que ya van quedando. Pero tenemos que aprender eso. Igual hay otro asunto que tenemos que ver con detalle, la coordinadora de la educación. La coordinadora, la CENTE, es un grupo dentro del sindicato, dentro del CENTE. En ese sentido, usan los mismos estatutos. Veamos cómo es el potencial y la capacidad a partir de los estatutos. Voy a revisar con calma. Yo hice la revisión hace años y sé que no tratan estatutos, pero igual reviso y espero la próxima semana ya tener un comentario preciso sobre los estatutos, si es que los trabajan. A ver si es cierto que están las votaciones, donde se demuestre que son democráticamente electos. Hace años yo describí una cláusula en los estatutos del Ester, donde se dice que se convoca una asamblea y si no hay quórum, se espera una hora más y se hace la segunda convocatoria extraordinaria a que lleguen más trabajadores, el 50 más uno o la mitad más uno, pero a la tercera hora, si no hay, se reunieron el quórum básico, se hace la asamblea y todo es legal. Y eso es antidemocrático. No puedes hacer asamblea o te puedes tardar lo suficiente para que finalmente se convoque en definitiva como asamblea y los que estén deciden por todos. O como tanto en el contrato como en el estatuto del sindicato CFE, de hacer una reunión para definir el contrato colectivo y el proyecto y revisarlo, que era antes con todos los secretarios generales de las secciones, más su secretario de trabajo, más el comité ejecutivo,
y de ese grupo salía el proyecto. En la última revisión que hice de estatuto, solo el secretario general hace la propuesta de revisión de contrato colectivo. De un grupo a menos y a exclusivamente. Pero en estos libros no se habla de eso, nada. Y las primeras 88 páginas son de un servidor, pero todo el mundo pierde el nombre aquí. O adentro no dice quién, qué hizo el tal Víctor Sánchez, qué hizo, qué escribió. No aparece en las primeras 100 páginas el nombre de Víctor Sánchez. Entonces, ya dijimos, los 100 años que se conmemoran con un libro bonito tiene dos grandes efectos. Es historia oficial, de lo sencillo a lo complejo en una sola línea y sin contradicciones. No hay conflictos, ni contradicciones económicas, ni con la presidencia, ni con los gobernadores. No se hace mención tampoco a este carácter que decimos de los comités ejecutivos, para que se vea que son los mismos personajes, pues propiamente hasta que mueren. Entonces, una historia oficial de la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza del Centro y otra historia oficial a los 40 años de fundada la Comisión Federal de Electricidad. Y por eso mencionamos que es un culto a los libros o una historia oficial, siempre orden y progreso, como le gustaba a Porfirio Díaz. Así es que combatimos la cultura de los libros. Hay que leerlos y después de leerlos, revisarlos. Desde esto que yo revisé ahora, todo el capítulo de Tendencia Democrática es basado exclusivamente en la revista de la Tendencia Democrática. El resultado es muy bonita la Tendencia Democrática, muy brillante, muy luchadora, independiente, autónoma, crítica. Pero basado en su periódico, ya dudo, se duda. Pues se me acabó el tiempo, estimados compañeros. Tengan presente que no porque está aquí lo que está escrito y lo que pueden leer, se puede aceptar como la verdad histórica. Cualquier libro que nos llegue, que nos guste, a no ser literatura, una novela, un cuento, ahí no sé, hay excusas, ahí se acepta lo que se lee. Pero en historia, como en este caso, no te pueden contar un cuento. En fin, se me acabó el tiempo, decía yo, nos vemos la próxima semana en otra añoranza de electricistas. Con gusto voy a buscar el capítulo de Tendencia Democrática y se los voy a presentar y siguiendo esta línea de contra el culto a los libros, leeremos con gusto esa parte de la Tendencia Democrática. Muchos compañeros seguramente que adoran, que quieren, que siguen a la Tendencia Democrática me van a criticar. Veremos cada que expongamos una parte de esa historia
Veremos y criticaremos, si es posible, la historia oficial de los electricistas. Nos vemos entonces, como siempre les digo, por ahí nos encontraremos. Muchas gracias y hasta las próximas añoranzas de electricistas.